la asambleísta Marcela Holguín. Gracias. Gracias, señor presidente. Una buena tarde para usted, para los colegas asambleístas. En primer término, quiero decirle, señor presidente, a los colegas asambleístas que estamos de acuerdo con aquella propuesta que ha hecho el asambleísta José Serrano, puesto que esto recoge lo que nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana hemos venido manteniendo a propósito de esta ley sugerida por el presidente Moreno, en el sentido de que se deje de lado las contribuciones a los ecuatorianos, tanto a las empresas como, en este caso, a las personas naturales. Y nos parece importante precisamente que esta, que ha sido una de las banderas de lucha de la Revolución Ciudadana, ahora haya sido acogida. Pero también queremos señalar de forma absolutamente enfática que debería ser también eliminada el capítulo que tiene que ver con lo laboral. Se ha dado, creemos nosotros, un muy buen primer paso al escuchar a la ciudadanía en este caso y dejar de lado los impuestos que sugería implantar el gobierno de Moreno. Pero creemos que para completar precisamente este gran primer paso y para no hacer daño a la ciudadanía en general, pensando en la clase trabajadora, también debe ser eliminado el capítulo que tiene que ver con lo laboral y también con las disposiciones. El presidente de la República, a través de un tuit, se ha referido a este hecho y ha dicho también y ha pedido a los asambleístas dejar de lado los impuestos. Pues nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, también le hacemos un pedido público al presidente de la República para que se pronuncie en el mismo sentido y nos dé las garantías de que se va a dejar de lado estas flexibilizaciones y vulneraciones a los trabajadores para de esta manera tener la posibilidad de votar una ley en donde se pueda dar alivio a los ciudadanos a través de las compensaciones que se propone. Fuimos claros en señalar desde el principio, ni precarización ni contribución. En este sentido, presidente, nosotros tendremos esta línea como bancada de la Revolución Ciudadana siempre y cuando se cumpla con aquello, que se saque lo laboral y que el presidente de la República también pueda decirnos a todos los ciudadanos de manera pública que va a dejar de lado estas pretensiones de flexibilización laboral que contiene esta ley humanitaria. Quiero además decir, presidente, que es absolutamente indolente y miserable pretender vivir, que los ecuatorianos vivan con $180 mensuales. Esto es lo que contiene el proyecto enviado por el presidente de la República. El mal llamado proyecto humanitario, que de humanitario no tiene nada, porque no basta únicamente con el nombre. Y esto lo que genera es imponer nuevas formas de esclavitud en pleno siglo XXI. ¿Cómo entender que no afectará la propuesta de esta nueva relación laboral, entre comillas, a una madre de familia cabeza de hogar, a un obrero, a un trabajador de una mecánica, a un trabajador de una construcción, a quien presta sus servicios en un taller, a quien trabaja, por ejemplo, en un restaurante y que ganan el salario básico unificado? Con esto volvemos al pasado del que ya habíamos salido precisamente tras los 10 años de la Revolución Ciudadana, en donde una mujer trabajadora remunerada del hogar tenía que percibir $80 mensuales y no tenía la posibilidad ni siquiera de pensar en ser asegurada y peor todavía de gozar de una jubilación digna. Lo que pretenden hacer no es más que perpetuar la pobreza, ahondar la desigualdad y vulnerar los derechos de todos los ecuatorianos. Si es que verdaderamente estamos hablando de una ley humanitaria, esta ley humanitaria, lo hemos dicho en muchas ocasiones, tiene que centrarse en 3 puntos específicos. Asegurar la alimentación de aquellas personas que en este momento ya no tienen qué comer, asegurar la salud de aquellas personas que lamentablemente han sido contagiadas por el COVID, pero también resguardar la salud de aquellos que no han sido contagiados y, por supuesto, asegurar el trabajo de los ecuatorianos.
Estas son las premisas en las que debe basarse esta ley si es que quiere llamarse y tener el carácter de humanitario. Me preocupa que se estén facilitando los despidos. Y en esto me quiero referir al artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. La aplicación de esto ha generado una vulneración de los derechos de los trabajadores. Y pongo un solo ejemplo. Un trabajador que fue despedido precisamente luego de aplicado el artículo 169, que era de la tercera edad, con 13 años de servicio en una empresa, a 3 meses de recibir su jubilación, de jubilarse, y recibió apenas $3,000 por concepto de liquidación y por concepto de bonificación, cuando por 13 años de trabajo, este trabajador debía haber recibido alrededor de $17,000. Quiere decir que le estafaron, porque esta es la palabra correcta a utilizar, le estafaron en alrededor de $14,000. Hoy, con esta ley, lo que quieren es avalar este tipo de ilegalidades. Si es que se pone al 169 como retroactivo, como reformatoria y no como interpretativa, simplemente no se estará dando paso a la retroactividad. Y en este sentido será imposible hacer un reclamo para los cientos de personas que han sido ya despedidas en aplicación del 169. Otro tema que vulnera absolutamente los derechos de los trabajadores tiene que ver con el artículo 30 del informe, en donde se baja casi el 50% del sueldo y de la jornada laboral. ¿Pretenden que los ecuatorianos vivan acaso en la miseria? Acuerdo ministerial, por ejemplo, como el elaborado en enero de este año, en donde ya se especifica cuál tiene que ser el salario básico unificado. Si es que nosotros ponemos el artículo 30 de este informe, lo que estamos haciendo es dejando de lado este acuerdo ministerial, que lo que hace es ya cubrir al menos las necesidades básicas de la población al establecer el salario básico unificado. Y voy a poner un ejemplo absolutamente sencillo que conozco de persona, de una persona en particular, como ustedes también habrán conocido los casos de miles de ciudadanos y de gente que nos llama precisamente rogándonos a que este artículo no sea puesto en esta ley. Esta persona se llama Patricia y ella, Patricia, es jefe de hogar. Tiene un hijo que está desempleado desde hace más de 6 meses. No a propósito de la crisis sanitaria, desde hace más de 6 meses, a quien tiene que mantener. Tiene una hija madre soltera que también está sin trabajo y tiene un nieto recién nacido. Patricia es una mujer que con sus $400 del salario básico mantiene a 4 personas en su familia. Estas personas tienen $6 diarios si es que hacemos la división de los $180, que sería lo que percibiría una persona de bajarse el salario en casi el 50%, es decir, 1,50 centavos de dólar diarios, que es con lo que vive Patricia y que no va a poder mantener de esa manera a su familia. Esto simplemente es inhumano, esto simplemente es indolente. Y es ir en contra de las personas e impedirles superar la pobreza en la que están sumidos. ¿Pretenden acaso darle a la gente media salud, media seguridad social, media cesantía, todo a medias, como nos ha tenido acostumbrado este gobierno? Sí hay una alternativa, y la alternativa, señor presidente y colegas asambleístas, es mantener el 47.1 del Código de Trabajo tal como está, porque este ya permite reducir la jornada laboral hasta un 25%. ¿Que apoyamos a los empresarios? Por supuesto que la Revolución Ciudadana apoya a los buenos empresarios. Por eso hemos propuesto, entre otras cosas, no contribuciones para nadie, algo que ya ha sido propuesto y aceptado en este caso y se ha puesto ya en la mesa de discusión por el asambleísta Serrano. Ayudar a las empresas para que no despidan a sus trabajadores es en este momento algo inevitable. ¿Cómo podríamos estar en contra de aquello? Una ayuda estatal para que las empresas no sigan despidiendo a sus trabajadores. ¿Cómo podríamos estar en contra de aquello? Solo con una condición: que esta ayuda a los buenos empresarios, que son la mayoría de los ecuatorianos, tiene que ser en el caso de que no hayan despedido a sus trabajadores durante la crisis sanitaria. En suma, no contribución a cambio de seguridad laboral. Eso es lo que proponemos. Además, nosotros pensamos, porque nos ha dicho la gente,
que las contribuciones están de más en este momento. ¿Por qué razón? Porque con toda la ola de corrupción y con todos los hechos de corrupción que se han venido señalando durante las últimas semanas, la gente no quiere que se le meta la mano en su bolsillo y duda de que estas contribuciones, le hace impuestos, vayan destinados a favorecer a las personas que más necesitan. Así que insistimos, no contribución a cambio de seguridad laboral. El goce de las vacaciones devengadas es otro tema que nos preocupa. ¿Acaso un empleador puede exigir a sus trabajadores tomar vacaciones como y cuando a él se le antoje? ¿En dónde queda el principio de irrenunciabilidad estipulado en nuestra Constitución? ¿En dónde quedan los derechos adquiridos de un trabajador? Eso no podemos defender y por eso no podrán contar con nuestros votos si es que no se elimina de esta discusión y de la votación el acápite que tiene que ver con los temas laborales. El acuerdo entre las partes, este libre acuerdo, se ha acogido en parte mi propuesta en donde yo sugería que el acuerdo se dé con el 50% más uno de los trabajadores de una empresa. Pero el Ministerio de Trabajo en esta crisis ha demostrado de una manera eficaz y eficiente defender a los trabajadores vulnerados de nuestro país, y no me voy a remitir únicamente a percepciones, sino a cifras que son absolutamente reales, presidente. 66.440 desvinculados, más de 400.000 personas suspendidas hasta este momento, 7.120 quejas que se han presentado en el Ministerio de Trabajo, la mayoría por despidos intempestivos y terminación de contratos. 111.782 personas dejaron de estar afiliadas al Seguro Social. Hoy, en relación a este mismo mes del año pasado, 45% de las personas han accedido ya al seguro de desempleo. Estas cifras evidentemente nos demuestran y evidencian la desprotección en la que han estado los trabajadores del país. En este sentido, nosotros pensamos que sí, es menester en este momento dejar de lado el capítulo laboral para todos, poder centrarnos en lo que realmente sería el alivio para los ciudadanos. La mayoría de las personas, sin duda, afectadas por el COVID han sido gente humilde. Ni una sola línea en favor, por ejemplo, de los comerciantes autónomos, ni una sola línea en este proyecto a favor del alivio a los créditos hipotecarios. Eso no está señalado en parte de este artículo que hoy estamos discutiendo. ¿Podemos entonces hablar de una ley a favor de los ciudadanos? ¿Una ley a favor de los trabajadores del país? Evidentemente que no. Propusimos declarar al COVID como una enfermedad profesional para proteger a todos los ecuatorianos y a todos los trabajadores contagiados del país, en lugar de inventarse comprobaciones científicas cuando en el país ni siquiera existen las pruebas necesarias para que una persona sepa que se ha contraído o no el virus. Insistimos, nosotros hemos sido desde la bancada de la Revolución Ciudadana absolutamente propositivos, absolutamente responsables. Hemos defendido en todo momento el derecho de los trabajadores y lo seguiremos haciendo. Hemos apoyado a las empresas y a los empresarios honestos, que son la mayoría en nuestro país. Pero en nuestro análisis, la evaluación, lamentablemente, hasta el momento de esta ley es negativa y nosotros nos debemos a la gente. Nosotros y ustedes, la Asamblea Nacional se debe a la gente. Hoy más que nunca es necesario jugarnos por la patria. Más allá de comentarios de si es que los asambleístas somos o no estorbo para un gobierno, más allá de las amenazas de muerte cruzada o no, si es que este es el precio que debemos pagar por respetar y hacer respetar los derechos del pueblo, que hagan lo que quieran hacer. Las amenazas no pueden ni deben frenarnos, ni tampoco doblegar nuestra voluntad. Finalmente, presidente, decirle que no ha pasado el peligro de los enemigos del pueblo ni de la patria moderna. Es necesario que cada uno de los trabajadores vigile y que no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una sonrisa y de una mano tendida. 68 años atrás, Eva Perón dio este discurso y hoy está más vigente que nunca. Gracias, presidente.